que hay detrás de esto, lo que subyace entre las corrientes bionaturalistas, positivistas y post-positivistas. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer mis colegas? Ahí veo a Anita, había visto a Kelly también, creo, por ahí. ¿No? Bueno. Bueno. Pasamos, Fede, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces a ver el naturalismo. El naturalismo. Pasamos, por favor, Fede. ¿Sabés qué? Me parece que no es el Power, Fede, el que reformé el último. Ahora me voy a fijar después de este. El naturalismo, dice Nino, ¿sí?, que se puede caracterizar porque sostiene principalmente dos tesis. Estas dos tesis, ¿sí? Sí, me parece que es el... una atrás, por favor, Fede. Estas dos tesis son las que siempre van a estar, digamos, detrás de cualquier posición bionaturalista. ¿Cuáles son estas dos tesis? Una tesis de filosofía ética, ¿sí?, o de objetivismo ético. ¿A qué nos referimos a esto? Que el bionaturalismo sostiene que existen unos principios, ¿sí?, unos principios universales, que son de carácter moral, que establecen qué es lo justo, ¿sí?, qué es lo justo, qué es lo injusto, y que además eso es susceptible de ser conocido por el ser humano. Fíjense qué importante esta tesis de objetivismo ético o de filosofía ética, es decir, la existencia de estos principios, ¿sí?, estos principios universales, es decir, que son válidos en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí?, van a estar encima, por arriba del derecho positivo. El derecho positivo va a estar acá abajo, ¿sí?, y estos principios van a estar por encima, ¿sí?, del derecho opuesto, del derecho legislado. Esa es la primera tesis de cualquier corriente bionaturalista. La segunda tesis de cualquier corriente bionaturalista, ¿sí?, es que el derecho positivo, este derecho creado, este derecho puesto, legislado, no puede contradecir, ¿sí?, estos principios de justicia, de moralidad universal, ¿sí?, que son válidos en todo lugar y todo tiempo. Entonces fíjense que estas dos tesis van a ser las que van a ser parte de cualquier corriente bionaturalista. Ahora vamos a ver que se puede hacer principalmente una división muy grande entre las corrientes bionaturalistas, ¿sí?, una corriente teológica y otra corriente racionalista. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas dos corrientes? Teniendo en cuenta que ambas comparten estas dos tesis, el origen de este derecho natural. Estos principios de justicia universal, estos principios morales, ¿sí?, van a constituir lo que el naturalismo llama derecho natural. El derecho natural va a estar compuesto por este conjunto de principios de justicia, estos principios de moralidad, ¿sí?, válidos en cualquier tiempo y válidos en cualquier lugar. Entonces, este derecho natural, depende de la corriente naturalista, va a tener un origen, una fuente diferente. Según el naturalismo teológico, como la palabra lo dice, teo es Dios, el origen de este derecho natural, el origen de estos principios va a ser Dios, va a ser la divinidad. Y en cambio, en el naturalismo racionalista, como el mismo nombre lo dice, ¿sí?, el origen de este derecho natural, el origen de estos principios va a ser justamente la razón humana. Es decir, esta capacidad de razonar por la cual los seres humanos podemos extraer principios, ¿sí?, de regulación de la conducta humana. Entonces recordemos siempre estas dos tesis que van a ser las que van a siempre caracterizar cualquier corriente bionaturalista. Vamos a empezar viendo el bionaturalismo en Grecia antigua, pero en cualquier corriente bionaturalista, ¿sí?, vamos a tener esta primera tesis que dice la existencia de estos principios que van a constituir el derecho natural y que además el derecho positivo tiene que estar necesariamente adecuarse
a este derecho natural. Por eso es que este derecho natural, los naturalistas no niegan la existencia de este derecho positivo. El derecho positivo existe, pero el derecho positivo siempre va a estar subordinado a lo que establezca el derecho natural. Ahora sí pasamos. Sí. Entonces, como decíamos, los bionaturalistas, las corrientes bionaturalistas, van a discrepar acerca del origen o el fundamento de estos principios morales o de justicia, que van a conformar el derecho natural. Entonces, según la fuente, ¿sí? Según la naturaleza del cosmos, que vamos a ver que esa es la visión en la antigua Grecia, cosmos como en contradicción al caos, ¿sí? Antes, cuando en la Edad Antigua, ¿sí? Y antes del desarrollo de la filosofía griega, la filosofía helénica es la filosofía griega, es decir, en Grecia Antigua, en las polis, al haber una pluralidad de culturas debido al comercio, ¿sí? Es la primera civilización, o por lo menos considerada la primera civilización, en la cual se discuten, ¿sí? Determinados aspectos de política, de filosofía, de ética, ¿sí? En esa conformación, ¿sí? De esa filosofía helénica, esa filosofía romana, el cosmos, ¿sí? Viene a ser como un sistema integral donde se regulan los principios de la naturaleza humana y los principios del cosmos, ¿sí? Y los principios de la naturaleza humana es lo que los filósofos griegos denominan physis, ¿sí? Physis va a ser la naturaleza va a tener sus propios principios. Estos principios son esta primera tesis que recién estábamos hablando de caracterización del bionaturalismo, ¿no? Esta physis va a ser para los filósofos griegos el origen, la fuente de estos principios de justicia universal, ¿sí? Y de moralidad. Y a este tipo de bionaturalismo, ¿sí? El profesor Douglas Price lo denomina bionaturalismo cosmológico. Luego, como dijimos, hay otra corriente del naturalismo que ya no ve el origen o la fuente de estos principios, ¿sí? En este cosmos, y entendido cosmos como este sistema, sino que lo ve en Dios, ¿sí? Estos principios van a nacer de la divinidad, y vamos a ver cómo estos teólogos, estos grandes filósofos, entre los cuales vamos a destacar a San Agustín y Santo Tomás, por el principio de la participación. ¿Qué es el principio de la participación? El ser humano y todos los seres, ¿sí? Que conforman la naturaleza forman parte, participan de un orden universal, en el cual la fuente de creación, ¿sí? La fuente de sabiduría, la fuente de la cual emergen estos principios, va a ser Dios. A esto se denomina un naturalismo teológico. Y por último vamos a ver otro tipo de naturalismo, en el cual estos principios se van a extraer de la capacidad de razonar del ser humano. El ser humano, a diferencia de las otras criaturas, ¿sí? Que habitan nuestro planeta, ¿sí? Tenemos la posibilidad de raciocinio. A través de nuestra posibilidad de raciocinio, ¿sí? Podemos extraer determinados principios de regulación de conducta humana, ¿sí? Fíjense que estas diferentes tesis del bionaturalismo, si bien sostienen estas dos caracterizaciones que Nino nos estaba hablando, difieren en cuanto a la fuente de esos principios. Ahora sí pasamos. Entonces, esta idea, ¿sí? Del derecho natural, ¿sí? Es justamente esta configuración de estos principios de justicia que son válidos para todos los tiempos, válidos para todos los lugares, y que ya están presentes desde el pensamiento griego, ¿sí? Y que fue una constante histórica hasta finales del siglo XVIII. ¿Por qué hasta finales del siglo XVIII? Porque a finales del siglo XVIII vamos a ver una serie de circunstancias, ¿sí? Históricas, políticas, filosóficas, económicas, etcétera, que van a configurar una nueva forma
¿sí?, de organización estatal, una nueva forma de organización social, en el cual va a adquirir, ¿sí?, un mayor vigor y va a desplazar, en cuanto a ese predominio filosófico, el positivismo jurídico. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, consulta? No sé si mis colegas quieren hacer algún aporte, algún complemento. Se está grabando, Fede, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se está grabando. ¿Se entiende hasta ahora? El debate o confrontación siempre será entre el naturalismo y el positivismo. Hasta hace muy poco sí, Sergio, pero ahora hay una nueva serie de corrientes que se llaman corrientes pospositivistas, que como dijimos, como la tratamos de caracterizar, ¿sí?, muy sintéticamente, y luego lo vamos a ver, ¿sí?, dijimos que en el bionaturalismo hay una integridad entre el derecho y la moral, el positivismo jurídico una clara disociación, y en cambio las corrientes pospositivistas podemos hablar de un solapamiento, es decir, de algunos elementos que se vinculan, ¿sí?, que necesariamente están vinculados, que no se confunden, porque son dos órdenes de regulación social diferentes, pero sí que va a haber una relación relevante, que lo vamos a ver en la última parte. Estas son las corrientes pospositivistas. Pero fíjense las implicancias entonces morales, políticas, ideológicas que requiere cada tipo de abordaje. ¿Alguna otra consulta o duda? Bueno, pasamos por favor, Fede. Entonces, el derecho natural, ¿sí?, y el biosnaturalismo fue esta corriente biofilosófica que, digamos que rigió con un predominio absoluto, ¿sí?, esto es, esta visión biofilosófica rigió en la forma de abordar el derecho, la forma de identificar el derecho, de caracterizar el derecho, dijimos hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, dentro de esta gran corriente que es el biosnaturalismo, ¿sí?, vemos diferentes tesis que son totalmente heterogéneas. Por eso es que también esta confusión entre las corrientes biosnaturalistas y positivistas. ¿Por qué? Porque en ambos estamos hablando de dos corrientes, ¿sí?, macro, en las cuales hay autores totalmente heterogéneos que por ahí inclusive tienen tesis diferentes, tesis contradictorias. Fíjense que en el bionaturalismo podemos hablar del bionaturalismo griego, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí?, hasta Montesquieu, Rousseau, Locke, Hobbes, ¿sí?, pasando por San Agustín, por Santo Tomás. Entonces, fíjense que la corriente bionaturalista es una corriente totalmente heterogénea. Por eso es fundamental que sepamos cuáles son las dos características que definen al bionaturalismo, como vamos a ver luego, qué es lo que caracteriza esencialmente al positivismo jurídico, para luego poder diferenciar, ¿sí?, estas diferentes corrientes y en qué ponen énfasis cada una de ellas. Como dijimos ya, el pensamiento griego en este cosmos, en el cual atribuye a la physis, ¿sí?, el origen del derecho natural. En el bionaturalismo teológico tenemos un origen en la divinidad, y el bionaturalismo racionalista, como el nombre lo indica, ¿sí?, el origen de estos principios va a ser la razón humana. Seguimos, Fede, por favor. Y sí, el otro Power, bueno. Igual no pasa nada, pero este no es el Power el último que había hecho. Este es el que ya había hecho con anterioridad con el cuaderno de Jorge. Pero igualmente podemos seguir con la explicación. En el derecho romano, ¿sí?, el derecho romano, obviamente, sabemos que es parte de
el derecho antiguo, por lo tanto vemos en la primera parte de la antigüedad, vemos esta visión, ¿sí?, cosmológica que estábamos hablando. En el derecho romano convergen por un lado, el cristianismo, recordemos, y ustedes lo estarán viendo en derecho romano, ¿sí? Ahora no recuerdo cuál emperador es, pero bueno, ustedes lo deben tener más fresquito, ¿sí? Como el Imperio Romano, ¿sí?, estableció el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿sí? Antes de pasar a esa etapa de religión oficial del imperio, podemos decir que en el derecho romano, ¿sí?, tuvo una gran influencia, ¿sí?, el pensamiento griego. El pensamiento griego, este pensamiento que estábamos hablando de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, como dijimos, veían, ¿sí?, veían en el cosmos, ¿sí?, dentro del cosmos como un subsistema, la fisis, ¿sí?, la fisis como todo aquello que era por naturaleza determinado establecido por, disculpen, pasa que es mi cumpleaños y que por ahí lo voy a silenciar porque si no me van a estar llegando mensajes y... Ahí está. Entonces decía, desde el pensamiento griego, ¿sí?, la fisis, ¿sí?, sería como aquellos principios naturales. ¿Por qué naturales? Porque no están escritos, porque no forman parte de un derecho legislado, ¿sí?, emergen de la naturaleza y emergen también de las costumbres. A eso se le denomina fisis, pero recordemos que esta fisis forma parte de este cosmos, como de un sistema ordenado. Ya no es ese caos que provenía de ese pluralismo religioso que precede a esta filosofía griega. Hasta la filosofía griega, ¿sí?, recordemos que están esos relatos de los grandes dioses romanos, los grandes dioses griegos, en los cuales entonces cada acontecer de la vida del ser humano estaba explicado o asociado a un capricho divino, a un determinado conflicto entre divinidades, es decir, a un caos, ¿sí?, porque ahí no había un orden, ahí no había un cosmos, un orden, un sistema. Son los griegos los que, a través de su filosofía, establecen como una suerte de orden, ¿sí?, un orden en la vida del ser humano, ¿sí?, y esa es la fisis. Ahora bien, dentro de este pensamiento griego, podemos hablar de diferentes autores. Antes de explicar lo de Cicerón, que Cicerón es parte, por supuesto, del derecho romano, ¿sí?, y parte, luego vamos a ver cómo el derecho romano, a través de las 12 tablas, plasma, ¿sí?, esta confluencia entre el cristianismo y el pensamiento griego. Pero antes de hablar de Cicerón, de las 12 tablas, podemos decir que Platón, por ejemplo, ¿sí?, Platón tiene como un dualismo ontológico, un dualismo epistemológico y antropológico. Es decir, él diferenciaba siempre entre dos órdenes, ¿no? Un orden más bien terrenal, un orden trascendente, ¿sí?, al ser humano, y un orden inmanente al ser humano. El ser humano a la vez está conformado por un alma y por un cuerpo, ¿sí? A la vez, la realidad que vemos actualmente los seres humanos, ¿sí?, es simplemente una sombra, ¿sí?, de la verdadera sustancia que son el mundo de las ideas. En otras palabras, Platón, ¿sí?, considera que el mundo en el cual nosotros estamos, ¿sí?, lo mundano que estamos ahora yo mismo agarrando este teclado o agarrando la computadora, ¿sí?, es un mundo que es un reflejo de la esencia de las cosas. La esencia de las cosas
se nuclea en lo que él denomina el mundo de las ideas. Por ejemplo, para Platón, entonces, estos principios van a nacer de este mundo de las ideas. Es decir, donde están las esencias de las cosas, justamente va a salir la esencia de lo justo, la esencia de la virtud, la esencia de la justicia. Entonces, a lo que voy, y que luego lo van a ver bien en el cuaderno de cátedra igualmente, es que dentro de esta corriente del pensamiento griego podemos tener diferentes visiones. A diferencia del pensamiento platónico, tenemos por otro lado un pensamiento aristotélico. Aristóteles, en cambio, no sostenía esta diferenciación entre este mundo de las ideas y este mundo como terrenal en el cual vivimos, físico, ¿sí? Sino que estableció un punto de vista más bien empírico, y dentro de las regulaciones sociales él extraía, ¿sí?, los principios que debían regir la conducta humana. A la vez Sócrates también, que es profesor de Platón, fíjese que Sócrates no comparte las ideas de Platón. De hecho, Platón es el discípulo de Sócrates, pero tiene una visión sustancialmente diferente. Sócrates tiene una visión en la cual los principios que deben regular la conducta humana son aquellos principios fundamentales que deben regir la polis. La polis, en la época antigua, ¿sí?, era era un lugar, como les explicaba, donde en la antigüedad convergieron múltiples culturas y por lo tanto se empezó a hablar de democracia. La primera vez que se empezó a hablar de democracia fue en la polis griega, donde determinadas personas, no todos eran iguales, sino los ciudadanos romanos, que como ustedes están estudiando derecho romano, para ser ciudadano romano tenía que tener unas ciertas cualidades, ¿sí? Las mujeres totalmente, obviamente, no formaban parte de la ciudadanía romana, los esclavos no formaban parte de la ciudadanía romana, etc. Se tenía que reunir unas determinadas características. Pero con estas limitaciones, ¿sí?, las instituciones de la polis griega son como el germen de las sociedades democráticas hoy en día. Por lo tanto, Sócrates sostenía que era necesario para poder mantener un orden en esta polis griega, ¿sí?, tener determinados principios de virtud, de orden, de justicia, ¿sí? Obviamente que ese orden, esa justicia provenía de este cosmos que estamos hablando de, que caracteriza a todo el pensamiento griego, pero en otras palabras lo que estoy queriendo decir es, fíjense, las diferentes tonalidades, las diversas características que tiene una visión socrática, una visión platónica y una visión aristotélica, y las tres dentro de la misma corriente, dentro de este pensamiento griego, ¿sí?, enmarcado en el cosmos y enmarcado en la física. Así que eso le cabría decir, caracterizar al pensamiento griego, ¿sí?, deja de lado esa visión de el mundo como capricho de los dioses, que se le asignó la palabra caos para entender lo que ellos caracterizaron como el cosmos, y a través del cosmos la física, que era la naturaleza, y dentro de la naturaleza se podía extraer estos principios. Por supuesto que estos principios se van a extraer de forma diferente, según una visión socrática, una visión platónica y una visión aristotélica. No sé si alguno de mis colegas quiere hacer una pequeña, y ahí pasamos, Fede, acá perdón, antes de pasar. Dentro del derecho romano, por ejemplo, Cicerón, ¿sí?, teniendo en cuenta que dentro del derecho romano convergieron esta parte religiosa y esta parte del pensamiento griego, por ejemplo, en el derecho romano se distinguió entre el derecho positivo, el derecho opuesto, el derecho natural, es decir, aquellos derechos que eran inherentes a la persona humana, ¿sí?, y el ius gentium. El ius gentium eran aquellos derechos que correspondían a todos los pueblos. Fíjense que Roma, ¿sí?, como también ante la conquista de diversos pueblos por medio de, obviamente, la guerra, Roma se va expandiendo, entonces también va generando dentro de todo el imperio romano una heterogeneidad de culturas.
Por lo tanto, en el cual, como tenía raíz este pensamiento griego, ¿sí? Fíjense que claramente diferenció al derecho positivo, al derecho natural, que por supuesto que era una derivación de esta physis, ¿sí? Y al ius gentium como aquel derecho que tenía cualquier persona independientemente del pueblo al cual pertenecía. A ver, pasamos por favor, Fede, que no recuerdo ahí cuál viene, pero... Ah, está bien. Entonces, esto de un naturalismo cosmológico, ¿sí? A ver, pasamos por favor un poquito más. Pasamos por favor, Fede. Esto ya lo explicamos. Dentro de esta corriente de pensamiento griego, ¿sí? Que siempre recordemos, como pensamiento griego y un naturalismo cosmológico, por supuesto que tiene en cuenta estas dos características que dijimos desde que empezamos a hablar del naturalismo, es decir, la existencia de estos principios objetivos que son universales. Frente sobre todo frente a Sócrates, que ya vimos esta discusión, pero en otro terreno. Vimos en el terreno de la esencia o no de las palabras, ¿sí? Esta discusión entre los sofistas y Sócrates. Bueno, acá los sofistas, ¿sí? Los sofistas también fueron grandes filósofos de su época, pero los sofistas acá, a diferencia del pensamiento griego, de Sócrates, de Platón, que si bien tenían obviamente sus diferencias, pero reconocían la existencia de determinados principios objetivos en el cual se podía extraer lo bueno, lo malo, la virtud, la justicia. Bueno, ¿qué vienen a decir los sofistas? Los sofistas, ¿sí? Tenían una visión subjetivista de cualquier cuestión humana. Por lo tanto, lo que contraponían los sofistas frente a este pensamiento griego es el hombre es la medida de todas las cosas. ¿A qué se refiere con esta expresión Protágoras? Esto lo dice Protágoras allá, fíjense, en esa discusión con Sócrates, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto Protágoras? Habla de una visión subjetivista, es decir, ellos no creen que exista un principio de justicia, un principio de lo correcto, principios de lo bueno. En otras palabras, ellos consideran que lo bueno depende de cada persona, ¿sí? Que lo justo depende de la persona que tenga el poder. Es decir, a eso se refiere con el relativismo y el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la visión de la persona en particular, esto es lo que dicen los sofistas, ¿sí? Va a ser la concepción de lo bueno, la concepción de lo justo, y por lo tanto, frente a esa existencia de principios objetivos, ¿sí? Los primeros que contraponen esta visión, ¿sí? Van a ser los sofistas. Fíjense que este subjetivismo, este relativismo, luego lo vamos a ver también, por supuesto, con una visión mucho más elaborada, pero también va a estar dentro del positivismo jurídico esta visión, ¿no? Actualmente, por ejemplo, y como un pequeño adelanto, ¿sí? El positivista jurídico, lo que puede decir, no significa que todos los positivistas jurídicos digan lo mismo, pero un positivista jurídico va a decir claramente, ¿sí? Pueden existir diversas morales. De hecho, dos autores positivistas se pueden reconocer con morales diferentes, pero van a saber diferenciar justamente esa moral diferente de aquello, ¿sí? Que consideran derecho positivo. Por lo tanto, fíjense que los sofistas ya hacían esa diferenciación entre lo que a mí me parece bueno, lo que a vos te parece bueno, lo que determinadas personas pueden entender lo que es bueno o malo, justo o injusto, y otra cosa son las instituciones sociales, y otras son las instituciones jurídicas, que en definitiva, ¿sí? Van a expresar o no la justicia o lo bueno o lo malo de acuerdo a
una determinada perspectiva, un determinado enfoque de las cosas. Pasamos, por favor, Fede. Sí, esto también lo pasamos. Esto también lo pasamos. Acá habla un poquito de Aristóteles. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es el naturalismo cosmológico, como lo denomina el doctor Douglas Price, que tiene que ver con aquel tipo de naturalismo entendido en la antigüedad? Gracias, Marco. Constantino, sí, Constantino era el emperador, o fue el emperador que impuso el cristianismo como religión del Imperio Romano. Consulta, duda, algún aporte, complemento de alguno de mis colegas, que sería un honor, Anita, o Kelly, o Fede. A mí me parece que está muy claro, simplemente por las lecturas posibles que hagan los chicos y para que quede como para ellos muy ordenado, recordar que Protágoras, los sofistas, son presocráticos. Podría discutirse o no si Sócrates era un sofista o no, pero digamos que es el primero que tuvo un pensamiento de lo universal, no llegó a elaborar el concepto de esencia, que sí está como más presente en Platón, como vos dijiste, Marcos, bueno, y Aristóteles, que ya se aleja, pero simplemente ese cuadro, ¿no? Los presocráticos, entre ellos Protágoras, Sócrates, que uno podría ubicarlo como un sofista que empieza a tomar distancia del resto, que es el maestro de Platón, como vos bien dijiste, y Platón a su vez como el maestro de Aristóteles. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por esa aclaración, ese complemento. Ana, además de abogada, quiero decirle que es profesora de filosofía, así que también un gusto que complemente, que haga cualquier tipo de aporte, rectificación o me corrige. Pasamos, por favor, Fede, a ver, que no recuerdo que venía acá, y disculpen, pero justo le pasé un PowerPoint que... Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver el naturalismo teológico. Como dijimos, entonces, el naturalismo teológico ya tiene una visión diferente. ¿Por qué? Porque la fuente de estos principios, ¿sí? La fuente de este derecho natural, ya no viene de un orden en la naturaleza, sino que el principio de todas las cosas, ¿sí? El origen de todo el orden, las leyes que rigen desde el movimiento de los planetas hasta el instinto animal de caza, a el destino de mi alma, ¿sí? Porque esa es otra característica del naturalismo teológico, la perspectiva del hombre en su base terrenal, ¿sí? Y en su base celestial, en saber que hay una clara diferenciación, el hombre cuerpo, el hombre terrenal y el alma. Por eso es que el naturalismo teológico ve en el hombre un fin trascendental, es decir, un fin que va más allá de su vida en sociedad, va más allá de la vida terrenal. Y entonces, como dijimos, el orden, estos principios, todo lo que rige el universo va a provenir de Dios. El orden de todo el universo
el orden social y cualquier instinto de cualquier animal, es decir, la realidad íntegra proviene, ¿sí?, de Dios. Por lo tanto, este es el origen de estos principios de justicia universal, en lo que a la materia nos atañe y a lo que estamos estudiando, que caracteriza al iusnaturalismo teológico. Por lo tanto, el iusnaturalismo teológico va a ser una diferenciación entre una ley natural o una ley humana, ¿sí?, que acá San Agustín la caracteriza como lex temporalis o lex humana, ¿sí?, una lex natural o una ley natural y una ley eterna. ¿Por qué hace esta diferenciación el naturalismo teológico? Que también lo vamos a ver, obviamente, con algunas diferencias, pero también de similar característica esta clasificación tripartita en Santo Tomás. Porque como acabamos de describir, el origen de todo el orden universal y natural es Dios. ¿Y qué sería entonces la ley natural? ¿Sí? Aquella ley, aquel orden que establece la divinidad. Es decir, ese orden que establece la divinidad por todas las cosas es la ley eterna. En cambio, ¿qué va a ser la ley natural? La ley natural, ¿sí?, va a ser aquella porción de la ley eterna que va a estar, que va a aparecer, ¿sí?, en el ser humano. El ser humano, como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, va a participar de determinados aspectos, ¿sí?, que rigen la ley eterna, es decir, esa ley que proviene de Dios. Como criatura a imagen y semejanza de Dios, Dios, ¿sí?, a través de la ley eterna, una porción de la ley eterna, ¿sí?, se deposita en el